Hola, tengan todos ustedes un cordial saludo. Hoy les vamos a hablar acerca de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro del autor Edgar Morin. Somos un grupo de estudio de la Universidad Nacional del Centro del Perú, de la Facultad de Contabilidad, quinto semestre, conformados por Sheila Arroyo Machuca, Winnie Jacqueline Soto Ramos, Melissa Carvajal Hidalgo, Hilda Guamán Fernández. Espero que la explicación sea de su agrado. Capítulo 1. Las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión. Los hombres siempre han elaborado falsas concepciones de ellos mismos, de lo que hacen, de lo que deben hacer y del mundo mismo. Es así que el conocimiento es el fruto de una traducción y una reconstrucción de lo que percibimos. Asimismo, el desarrollo de la inteligencia es inseparable de la afectividad. La afectividad puede asfixiar al conocimiento, pero también la puede fortalecer. Existe una relación muy estrecha entre ambos. Las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión. La educación del futuro debe afrontar el problema desde estos dos aspectos, que son el error y la ilusión. El reconocimiento del error y de la ilusión es tan difícil que el error y la ilusión no se reconocen en absoluto. Estos parasitan la mente humana. Citemos a Marx y Engels, que enunciaron que los hombres siempre han elaborado falsas concepciones de ellos mismos, de lo que hacen, de lo que deben hacer y del mundo donde viven. Sin embargo, ni Marx ni Engels escapan de estos errores. Ahora veamos cuál es el talón de Aquiles del conocimiento. Un conocimiento no es el espejo de las cosas o del mundo exterior. Es el fruto de una traducción y reconstrucción mediada por el lenguaje y el pensamiento, y por ende conoce el riesgo de error. Se podría creer en la posibilidad de eliminar el riesgo de error rechazando cualquier afectividad. Sin embargo, el desarrollo de la inteligencia es inseparable de la afectividad, es decir, de la curiosidad y de la pasión por conocer. La afectividad puede asfixiar el conocimiento, pero también puede fortalecerla. Existe una relación muy estrecha entre la inteligencia y la afectividad. Por ejemplo, la facultad de razonamiento puede ser disminuida y hasta destruida por un déficit de emoción. Y por otro lado, si la capacidad para reaccionar emocionalmente se ve debilitada, sería causa de comportamientos irracionales. Es así que hablaremos de un bucle que es el de la inteligencia y afectividad. Concluiremos diciendo que la educación debe entonces dedicarse a la identificación de los orígenes de errores, ilusiones y de cegueras. Hablemos ahora de los errores mentales. Ningún dispositivo cerebral permite distinguir la alucinación de la percepción, el sueño de la vigilia, lo imaginario de lo real y lo subjetivo de lo objetivo. Pues existe en cada mente una posibilidad de mentira a sí mismo, que es fuente permanente de error y de ilusión, pues nuestra memoria misma está sujeta a numerosas fuentes de error. Nuestra mente de manera inconsciente tiende a seleccionar los recuerdos que nos conviene y a rechazar, incluso a borrar los desfavorables. Los errores intelectuales. Nuestros sistemas de ideas no solo están sujetos al error, sino que también protegen los errores e ilusiones que están inscritos en ellos. Tienden a resistirse a la información que no conviene o que no se puede integrar. Aunque las teorías científicas sean las únicas en aceptar la posibilidad de ser refutadas, tienden a manifestar esta resistencia. Los errores de la razón. La afectividad racional de la mente es la que permite la distinción entre vigilia y sueño, imaginario y real, subjetivo y objetivo. Es la que apela al control del entorno, al control de la práctica, de la cultura, del prójimo y al control cerebral. Es la racionalidad la que corrige. La racionalidad constructiva elabora teorías coherentes, verificando el carácter lógico de la organización teórica, la compatibilidad entre las ideas que componen la teoría. La racionalidad debe permanecer abierta a la discusión para evitar que se vuelva a encerrar en una doctrina y se convierta en racionalización. Pero la racionalidad también lleva en su seno una posibilidad de error y de ilusión. Y la racionalización se cree racional y se niega a la discusión de argumentos y a la verificación empírica.
todo lo contrario de la racionalidad. Las cegueras paradigmáticas. Primeramente definamos a los paradigmas. Los paradigmas son esquemas mentales que nos retienen al cambio. Por ello diremos que los paradigmas son seleccionantes, que excluyen o subordinan los conceptos que les son antinómicos. Están ocultos bajo la lógica, así pues efectúa la selección y la determinación. El imprinting y la normalización. Al determinismo de los paradigmas y modelos explicativos, el determinismo de las creencias y convicciones. Estos imponen a todos y a cada uno la fuerza imperativa de lo sagrado y la fuerza normalizadora del dogma. El imprinting es una huella matricial. Es una marca sin retorno que imponen las primeras experiencias. El imprinting cultural marca a los humanos desde su nacimiento. Primero con el sello de la cultura familiar, luego con el del escolar y después con la universidad o el desempeño profesional. Capítulo 2. Principios de un conocimiento pertinente. La era planetaria necesita situar todo en el contexto y en la complejidad planetaria. A este problema universal está enfrentada la educación del futuro, porque hay una inadecuación cada vez más amplia, profunda y grave. Hablemos del contexto. Es el conocimiento aislado, lo global. Es el recomponer el todo para conocer las partes, multidimensional. Son las unidades complejas. Y lo complejo que es la unión entre la unidad y la multiplicidad. Capítulo 2. Los principios de un conocimiento pertinente. De la pertinencia en el conocimiento. El conocimiento de los problemas claves del mundo debe ser tratado so pena de imperfección cognitiva. La era planetaria necesita situar todo en el contexto y en la complejidad planetaria. El conocimiento del mundo se vuelve en una necesidad intelectual y vital al mismo tiempo. Este es el problema universal para todos. A este problema universal está enfrentada la educación del futuro, porque hay una inadecuación cada vez más amplia, profunda y grave. Entre nuestros saberes desunidos, divididos, compartimentados, y por el otro realidades o problemas. Esta inadecuación devienen invisibles el contexto, lo global, lo multidimensional y lo complejo. Hablemos del contexto. El conocimiento de las informaciones o elementos aislados es insuficiente. Hay que ubicar las informaciones y los elementos en su contexto para que adquieran sentidos. La evolución cognitiva se dirige hacia su contextualización, lo cual determina las condiciones de su inserción y los límites de su validez. Lo global, las relaciones entre todo y partes. Lo global, más que el contexto, es el conjunto que contiene partes diversas ligadas de manera interretroactiva u organizacional. Es un todo, a la vez organizador y desorganizador, del cual hacemos parte. El todo tiene cualidades o propiedades que no se encontrarán en las partes, si éstas se separan las unas de las otras. Hay que recomponer el todo para conocer las partes. Lo multidimensional. Las unidades complejas son multidimensionales. El ser humano es a la vez biológico, psíquico, social, afectivo y racional. El conocimiento pertinente debe reconocer esta multidimensionalidad e insertar allí sus informaciones. Lo complejo. El conocimiento pertinente debe enfrentar la complejidad. La inteligencia general. Entre más la antinomía. Progresos gigantescos en los conocimientos han sido efectuados en el marco de las especializaciones disciplinarias, pero estos progresos están dispersos, desunidos, debido justamente a esta especialización, que a menudo quebranta los contextos, las globalidades y las complejidades. Estos sistemas operan la disyunción entre la humanidad y la ciencia, y la separación de la ciencia en disciplinas hiperespecializadas,
concentradas en sí mismas. Los problemas esenciales. Dentro de los problemas esenciales tenemos a la disyunción y especialización cerrada, a la reducción y disyunción y a la falsa racionalidad. Hablemos de la disyunción y especialización cerrada. La hiperespecialización impide ver tanto lo global como lo esencial. Impide inclusive tratar correctamente los problemas particulares. Solo pueden ser planteados y pensados en un contexto. Son parcelados y los problemas globales son cada vez más esenciales, mientras que la cultura general incita a la búsqueda de la contextualización de cualquier información, idea, cultura, científica y técnica disciplinaria, parcela, desune y compartimenta los saberes, haciendo cada vez más difícil su contextualización. Reducción y disyunción. Hasta mediados del siglo XX, la mayoría de las ciencias obedecían al principio de reducción, que disminuye el conocimiento de un todo al conocimiento de sus partes. El principio de reducción conduce naturalmente a restringir lo complejo a lo simple. Puede enceguecer y conducir a la eliminación de todo aquello que no sea cuantificable ni mesurable, suprimiendo así pasiones, emociones, dolores y alegrías. Obedece estrictamente al postulado determinista. Como nuestra educación nos ha enseñado a separar, compartimentar, a aislar y a no ligar los conocimientos, el conjunto de estos constituye un rompecabezas ininteligible. La falsa racionalidad. El problema de los humanos es el de aprovechar las técnicas, pero no subordinarse a ellas. La falsa racionalidad se cree además el único racional. De hecho, la falsa racionalidad, es decir, la racionalización abstracta y unidimensional, triunfa sobre la Tierra. Ahora abarcaremos el capítulo 3, donde enseñar la condición humana. La educación del futuro deberá ser una enseñanza primera y universal, centrada en la condición humana. Estamos en una era planetaria donde conocer lo humano es principalmente situarlo en el universo y a la vez separarlo de él. Así, la condición humana deberá ser un objeto esencial de cualquier educación. Como ya vimos en el capítulo 1, cualquier conocimiento debe contextualizar su objeto para ser pertinente. El preguntarnos quiénes somos es inseparable de un dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos. Por lo tanto, interrogar nuestra condición humana es entonces interrogar primero nuestra situación en el mundo. Lo humano permanece realmente dividido, fragmentado y que ha perdido su figura. Por lo tanto, es imposible concebir la unidad compleja del humano por medio del pensamiento disyuntivo que concibe nuestra humanidad de manera insular, por fuera del cosmos que lo rodea, de la materia física y del espíritu del cual estamos constituidos, ni tampoco por medio del pensamiento reductor que reduce la unidad a un substrato puramente bioanatómico. La complejidad humana se vuelve así invisible y el hombre se desvanece como una huella en la arena. Primer aspecto, el arraigamiento y desarraigamiento humano. Estamos dentro y fuera de la naturaleza. Esto conlleva a la condición cósmica, a una condición física, a una condición terrestre y a una humana condición propiamente dicha. La condición cósmica en un universo disperso actúan de manera complementaria, competente y antagónica. Esta etapa cósmica de la organización está sujeta sin cesar a las fuerzas de desorganización y de dispersión. En la condición física la vida es solaria. Todos sus constituyentes han sido forjados por un sol y reunidos en un planeta por el sol. En la condición terrestre, la Tierra se autoprodujo y autoorganizó dependiendo del sol. Se constituyó en un complejo biofísico en el cual se desarrolló su biosfera. Por lo tanto, somos a la vez seres cósmicos y terrestres. En una humana condición está compuesta por la animalidad y humanidad. El homínido se humaniza y ahí que el concepto de hombre tiene doble principio, biofísico, psicosocial, cultural. Segundo aspecto, lo humano del humano. Unidualidad. El humano es un ser plenamente biológico y plenamente cultural que lleva en sí esta unidualidad originaria.
Es un super y un hiperviviente. Ha desarrollado de manera sorprendente las potencialidades de la vida. Bucle. Bucle cerebro-mente-cultura. El hombre solo se complementa como ser plenamente humano por y en la cultura. No hay cultura sin cerebro y no hay mente sin cultura. La mente es un surgimiento del cerebro que suscita la cultura, la cual no existirá sin el cerebro. Segundo, bucle, razón, afecto, impulso. Es una triada bioantropológica. Hay una relación inestable, permutante, rotativa entre estas tres instancias. La racionalidad puede ser dominada, sumergida, incluso esclavizada por la afectividad o la impulsividad. El impulso homicida puede servirse de la maravillosa máquina lógica y utilizar la racionalidad técnica para organizar y justificar sus empresas. El bucle individuo, sociedad y especie. Las interacciones entre individuos producen la sociedad y esta, que certifica el surgimiento de la cultura, tiene efecto retroactivo sobre los individuos por la misma cultura. No se puede absolutizar al individuo y hacer de él fin supremo de este bucle, tampoco se le puede a la sociedad o a la especie. Cada uno de estos términos es a la vez medio y fin. La complejidad humana no se comprendería separada de estos elementos que la constituyen. Por lo tanto, todo desarrollo verdaderamente humano significa desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y del sentido de pertenencia con la especie humana. Tercer aspecto, unitas multiplex, la unidad y la diversidad humana. Existe una unidad humana y una diversidad humana. Es la unidad humana la que lleva en sí los principios de sus múltiples diversidades. Comprender lo humano es comprender su unidad en la diversidad, su diversidad en la unidad. El campo individual. Hay una unidad diversidad genética y hay una unidad diversidad cerebral, mental, psicológica, afectiva, intelectual y subjetiva. Todo ser humano lleva en sí cerebral, mental, psicológica, afectiva, intelectual y subjetivamente caracteres fundamentalmente comunes y al mismo tiempo tiene sus propias singularidades cerebrales, mentales, psicológicas, afectivas, intelectuales, subjetivas. En el campo social hay una unidad diversidad de lenguas, de las organizaciones sociales y de las culturas. Las asimilaciones de una cultura a otra son enriquecedoras, en cambio la desintegración de una cultura bajo el efecto destructor de una denominación técnico-civilizacional es una pérdida para toda la humanidad, en donde la diversidad de las culturas constituyen uno de los más preciados tesoros. Ahora, Sapiens Demens. El ser humano es complejo y lleva en sí de manera bipolarizada los caracteres antagónicos. El hombre de la racionalidad es también el de la afectividad, del mito y del delirio. El hombre de trabajo es también el hombre del juego. El hombre empírico es también el hombre imaginario. El hombre de la economía es también el de la consumación. Y el hombre prosaico también es el de la poesía. Así el ser humano no solo vive de racionalidad y de técnica, cree en las virtudes del sacrificio, vive a menudo para preparar su otra vida más allá de la muerte. Homo complexus. Somos seres infantiles, neuróticos, delirantes, siendo también racionales. Todo ello constituye el tejido propiamente dicho. Entonces el Homo demens somete al Homo sapiens y subordina la inteligencia racional al servicio de sus monstruos. La demencia no ha conducido la especie humana a la extinción. Solo las energías nucleares liberadas por la razón científica y el desarrollo de la racionalidad técnica podrían conducirla a su desaparición. Es decir, que los progresos de la complejidad se han hecho a la vez a pesar con y a causa de la locura humana. El genio surge en la brecha de lo incontrolable, justo ahí donde merodea la locura. La creación surge en la unión entre las profundidades oscuras psicoafectivas y la llama viva de la conciencia. También la educación debería mostrar e ilustrar el destino con las múltiples facetas del humano. El destino de la especie humana, el destino individual, el destino social, el destino histórico, todos los destinos entrelazados e inseparables. El título del capítulo número 4 es Enseñar la identidad terrenal.
que nos habla acerca de que en el siglo XVI nos encontramos en la era planetaria y una fase actual de esa área es la etapa de la mundialización, que data a fines del siglo XX, el cual es una época propia de las telecomunicaciones, de la información y de la Internet, pero también podemos evidenciar problemas globales múltiples, como las crisis, los conflictos y los antagonismos entre naciones a lo largo de la historia. Menciona también que la educación del futuro tiene la finalidad de educar en base al pensamiento policéntrico. Capítulo 4. Enseñar la identidad terrenal. Este capítulo gira en torno al tema la era planetaria. Nos dice que en esta era la industria y la técnica toman un vuelo que ninguna civilización había conocido antes. El progreso económico, el desarrollo de las comunicaciones y la inclusión de los continentes subyugados en el mercado mundial determinan grandes movimientos de población que van a ampliar el crecimiento demográfico generalizado. El mundo se vuelve cada vez más un todo, cada parte del mundo se vuelve cada vez más partes del mundo, y el mundo como un todo está cada vez más presente en cada una de sus partes. Ahora, cada individuo recibe o consume las informaciones y las sustancias que vienen de todo el universo. La mundialización a la vez es evidente, subconsciente y omnipresente. La mundialización es unificadora, pero también es conflictiva a la vez, debido a los antagonismos entre naciones, ya sean económicas, políticas y culturales. El mundo cada vez más se vuelve uno, pero al mismo tiempo se divide. Es la misma era planetaria la que ha permitido y favorecido la parcelación generalizada en estados-nación. Es por eso necesario tener una noción más rica y compleja del desarrollo, y que sea no solo material, sino también intelectual, afectiva y moral. Morin también nos habla de las condiciones fundamentales para una evolución positiva, la cual sería que las fuerzas emancipadoras inherentes a la ciencia y a la técnica pudieran superar las fuerzas de muerte y esclavitud que nos dejó como legado el siglo XX, como por ejemplo la utilización de armas nucleares, que se han convertido en una gran amenaza contra la humanidad, causando en 1945 la destrucción completa de 2 ciudades, como Hiroshima y Nagasaki, y por otro lado, también la muerte Capítulo 5. Enfrentar las incertidumbres. Esperar lo inesperado. En la historia hemos visto permanentemente y desafortunadamente que lo posible se vuelve imposible, pero también hemos visto que lo inesperado llega a ser posible y se realiza. Capítulo 5. Enfrentar las incertidumbres. La historia creadora y destructiva. El surgimiento de lo nuevo no se puede predecir, si no, no sería nuevo. El surgimiento de una creación no se puede conocer por anticipado, si no, no habría creación. La historia avanza no de manera frontal como un río, sino por desviaciones que proceden de innovaciones o creaciones internas o de acontecimientos o accidentes externos. Toda evolución es el logro de una desviación cuyo desarrollo transforma el sistema donde ella misma ha nacido. Ella desorganiza el sistema reorganizándolo. No existen solamente innovaciones y las creaciones, también existen las destrucciones. Hay una muy débil desintegración de la experiencia humana adquirida y un muy fuerte desperdicio de esta experiencia, en gran parte derrochada por cada generación. Sin duda alguna hay un enorme desperdicio de la adquisición en la historia. Muchas buenas ideas no han sido integradas, por el contrario, han sido rechazadas por las normas, los tabúes y las prohibiciones. La historia, por lo tanto, no constituye entonces una evolución lineal. La historia es un complejo de orden, desorden y de desorganización. Un mundo incierto. Hemos aprendido a finales del siglo XX que hay que subsistir la visión de un universo que obedece a un orden impecable, por una visión donde el universo sea el juego y lo que está en juego es una dialógica relación antagónica, competente y complementaria entre orden, desorden y organización.
enfrentar las incertidumbres. El hombre enfrentado a las incertidumbres por todos los lados es arrastrado hacia una nueva aventura. Hay que aprender a enfrentar incertidumbres, puesto que vivimos en una época cambiante donde los valores son ambivalentes, donde todo está ligado, y es por eso que la educación del futuro deberá volver sobre las incertidumbres ligadas al conocimiento. La humanidad no cambia de explicarse la humanidad. Aún no sabemos si solo se trata de la agonía de un viejo mundo que anuncia un nuevo nacimiento o una nueva agonía mortal. Una coincidencia nueva empieza a surgir. La humanidad es llevada hacia una aventura desconocida. La incertidumbre de lo real. Nuestra realidad no es otra que nuestra idea de la realidad. Esto nos muestra que hay que saber interpretar la realidad antes de reconocer dónde está el realismo. Incertidumbre del conocimiento. El conocimiento es una aventura incierta que conlleva en sí mismo y permanentemente el riesgo de la ilusión y el error. El conocimiento es navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza. Las incertidumbres y la ecología de la acción. La ecología de la acción es, en suma, tener en cuenta su propia complejidad, es decir, riesgos, azar, iniciativa, decisión, inesperado, imprevisto, conciencia de las desviaciones y transformaciones. El bucle de riesgo y precaución. Para cualquier acción que se emprenda en un medio incierto hay contradicción entre el principio de riesgo y el principio de precaución, siendo ambos necesarios. El bucle de fines medios. Como los medios y los fines retroactúan los unos con los otros, es casi inevitable que medios innovables al servicio de fines nobles los alteren y terminen por sustituirlo. El bucle acción-contexto. Toda acción escapa de la voluntad de su autor cuando entra en el juego de las interretroacciones del medio donde interviene. Tal es el principio propio de la ecología de la acción. La impredecibilidad a largo plazo. En realidad se pueden considerar o calcular a corto plazo los efectos de una acción, pero sus efectos a largo plazo son impredecibles. De esta manera, ninguna acción está segura de obrar en el sentido de su intención. La ecología de la acción nos invita, sin embargo, a la inacción, sino apuesta que reconoce sus riesgos y a la estrategia que permite modificar, incluso anular la acción emprendida. La apuesta y la estrategia. Hay dos vías para enfrentar la incertidumbre de la acción. La primera es la plena conciencia de la apuesta que conlleva la decisión. La segunda, el recurso a la estrategia. Una vez bien tomadas la decisión, la plena conciencia de la incertidumbre se vuelve la plena conciencia de la apuesta. La estrategia puede y debe efectuar compromisos con frecuencia. El pensamiento entonces debe encaminarse para afrontar la incertidumbre, todo aquello que implique oportunidad. Implica riesgos y el pensamiento debe diferenciar las oportunidades de los riesgos, así como los riesgos de las oportunidades. Capítulo 6. Enseñar la comprensión. La comprensión es el medio y es el fin de la comunicación humana. El planeta necesita comprensiones en todos los sentidos. La comprensión mutua entre humanos, tanto próximos como extraños, es en adelante vital para que las relaciones humanas salgan de ese estado bárbaro de incomprensión. Es por ello que estudiaremos la incomprensión desde sus raíces, sus modalidades y sus efectos. Capítulo 6. Enseñar la comprensión. En este mundo globalizado hay tantas maneras de estar comunicados, redes, faxes, teléfonos, internet, pero a pesar de ello el planeta está atravesando por incomprensión. Es por ello que se debe educar para la comprensión humana, enseñarla como la condición y garantía de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. El problema de la comprensión tiene dos polos. El primero es el polo planetario, que es la comprensión entre humanos, personas y pueblos que representan culturas diferentes. El otro polo es el polo individual, que comprende las relaciones entre familiares. El primer axioma que se tiene es el de más cercanos, más comprensión, que es una verdad relativa, pero se le opone el axioma más cercanos, menos comprensión, ya que estar próximos alimenta malos entendidos, celos y agresividades. Existen dos tipos de comprensión, la intelectual u objetiva, basada en la explicación, pues considera lo que debemos conocer como un objeto para aplicarle todos los medios objetivos de conocimiento.
El otro tipo de comprensión es la humana intersubjetiva. Esta sobrepasa la explicación. Nos percibimos no solo objetivamente, sino como otro sujeto con el cual nos identificamos. Ejemplo, si vemos un niño llorando, comprenderemos sin medir el grado de salinidad de sus lágrimas, que correspondería a una comprensión intelectual, sino que encontramos en nosotros nuestras angustias infantiles. Lo identificamos en nosotros y finalmente nos identificamos con el niño. Obstáculos para la comprensión. La comprensión de las palabras del otro, de sus ideas, de su visión del mundo, está amenazada por todos lados. Los malentendidos, pues hay interferencias que parasitan la información. La polisemia. Una palabra tiene muchos significados. Tú puedes decir algo, pero otros le entienden de otra manera. La ignorancia de muchos de los ritos y costumbres de otros, que nos pueden conducir a ofenderlos inconscientemente. La incomprensión de los valores imperativos expandidos en el seno de otra cultura, como lo son en las sociedades tradicionales, el respeto hacia los ancianos, la obediencia incondicional de los niños, la creencia religiosa, o el contrario, en nuestras sociedades democráticas contemporáneas, el culto al individuo y el respeto a las libertades. La incomprensión de los imperativos éticos propios de una cultura. El self-deception, que es engendrada por la autojustificación, la autoglorificación y la tendencia de adjudicar a los demás la tendencia de todos los males, representando así la incapacidad de autocriticarse. El etnocentrismo, las ideas preconcebidas, las racionalizaciones a partir de premisas arbitrarias, la autojustificación frenética, la incapacidad de autocriticarse, el razonamiento paranoico, la arrogancia, la negación, el desprecio, la fabricación y condena de culpables son las causas y consecuencias de las peores incomprensiones provenientes tanto del egocentrismo como del etnocentrismo. El espíritu reductor reduce el conocimiento del complejo al de sus elementos, considerando solo los más significativos. Se encierra en sus creencias y no da oportunidad a nuevos conocimientos. La ética de la comprensión. La comprensión no excusa ni acusa. Ella nos pide evitar la condena perentoria, irremediable, como si uno mismo no hubiera conocido nunca la flaqueza ni hubiera cometido errores. Si sabemos comprender antes de condenar, estaremos en la vía de la humanización de las relaciones humanas. El bien pensar. Este es el modo de pensar que permite aprender en conjunto el texto y el contexto, el ser y su entorno, lo local y lo global, lo multidimensional, en resumen lo complejo, es decir, las condiciones de comportamiento humano. La introspección es el examen autocrítico que nos permite descentrarnos relativamente con respecto de nosotros mismos y por consiguiente reconocer y juzgar nuestro propio egocentrismo. La conciencia de la complejidad humana. La comprensión hacia los demás necesita la conciencia de la complejidad humana. La apertura subjetiva simpática hacia los demás. Somos abiertos para ciertos allegados privilegiados, pero la mayor parte del tiempo permanecemos cerrados a los demás. El cine, que favorece el pleno empleo de nuestra subjetividad por proyección e identificación, nos hace simpatizar y comprender a aquellos que no serían extraños o antipáticos en un momento cualquiera. La interiorización de la tolerancia. La verdadera tolerancia no es indiferente a las ideas o escepticismos generalizados. Esta supone una convicción, una fe, una elección ética y al mismo tiempo la aceptación de la expresión de las ideas, convicciones, elecciones contrarias a las nuestras. La comprensión es a la vez el medio y fin de la comunicación humana. El planeta necesita comprensiones mutuas en todos los sentidos. El capítulo 7. La ética del género humano. La educación debe conducir a una antropoética considerando el carácter ternario de la condición humana, que es el individuo, la sociedad y la especie. En ese sentido, la ética individuo-especie necesita un control mutuo de la sociedad por el individuo y del individuo por la sociedad, es decir, la democracia. Y la ética individuo-especie convoca a la ciudadanía en el siglo XXI. Capítulo 7. La ética del género humano. La cultura en sentido genérico emerge de las interacciones entre el individuo, la sociedad y la especie. Así, el individuo, la sociedad y la especie no son solamente inseparables, sino coproductores el uno del otro.
Cada uno de estos términos es a la vez medio y fin de los otros. No se puede absolutizar a ninguno y hacer de uno solo el fin supremo de la tríada. Esta es en sí misma, de manera rotativa, su propio fin. En medio de esta tríada compleja emerge la conciencia. Una ética propiamente humana, es decir, una antropoética, debe considerarse como una ética del bucle de los tres términos individuo, sociedad y especie, de donde surge nuestra conciencia y nuestro espíritu propiamente humano. La antropoética supone la decisión consciente y clara de asumir la humana condición individuo, sociedad, especie en la complejidad de nuestra era, de lograr la humanidad de nosotros mismos en nuestra conciencia personal, de asumir el destino humano en sus antinomias y su plenitud. La antropoética nos pide asumir la misión antropológica del milenio, trabajar para la humanización de la humanidad, efectuar el doble pilotaje del planeta, que es obedecer a la vida y guiar a la vida, lograr la unidad planetaria en la diversión, desarrollar la ética de la solidaridad, desarrollar la ética de la comprensión y enseñar la ética del género humano. Primer bucle, individuo, sociedad, enseñar la democracia. Individuo y sociedad existen mutuamente. La democracia permite la relación rica y compleja individuo-sociedad, donde los individuos y la sociedad pueden entre sí ayudarse, desarrollarse, regularse y controlarse. En la democracia el individuo es ciudadano, persona jurídica y responsable que por un lado expresa sus deseos e intereses y por el otro es responsable y solidario con su ciudad. La democracia supone y alimenta la diversidad de los intereses, así como la diversidad de las ideas. El respeto de la diversidad significa que la democracia no se puede identificar con la dictadura de la mayoría sobre las minorías. Ella debe incluir el derecho de las minorías y contestatarios a la existencia y a la expresión, y debe